comienzo a esta mesa de En Perspectiva de este jueves 25 de enero de 2018, cuando estamos con Esteban Valenti. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Retornando de las vacaciones. Sí, me tocaba en febrero, pero no me podía perder los temas que están en discusión esta semana. Tenemos también a Juan Gavito. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día para todos. Cristian Mirza. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Buen día para todos. Un gusto estar acá. Y por teléfono otro de los que vuelve. Bueno, vuelve vía telefónica, por lo menos. Carlos Ramela. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. También era hasta febrero, pero cuando me avisaron que venía Esteban, dije que tenía que estar para controlarlo. Bueno, es bueno que sepa los contrincantes. Yo lo asumo como un contrincante ya importante de todo este proceso de la tertulia. Bueno, vamos al tema que les proponíamos para hoy. Justamente, ¿cuál? Repasar y analizar las repercusiones de la movilización de los productores autoconvocados en Durazno, ¿no? Hoy lo más novedoso es que el presidente Tabaré Vázquez informó que el gobierno definió algunas medidas concretas para el sector productivo que anunciará en los próximos días, según le dijo a Búsqueda. Ayer, el mandatario convocó a las gremiales rurales para el próximo lunes en la oficina de Suárez y Reyes para comenzar a poner en marcha la mesa de trabajo que les había planteado días atrás y buscar así soluciones a los problemas que atraviesa el sector agropecuario. Vázquez citó a la Asociación Rural del Uruguay, a las Cooperativas Agrarias Federadas, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Asociación de Cultivadores de Arroz, a la Asociación Nacional de Productores de Leche y a la Federación Rural, que había decidido no participar en la reunión pasada, pero que ahora, según informa El País, sí asistirá. También, como estaba previsto y había anunciado, los productores autoconvocados, ausentes en la citación de Vázquez, van a entregarle este viernes al gobierno una copia de la proclama leída en el acto, donde piden básicamente reducir el peso del Estado sobre los productores. Bueno, ¿qué análisis hacen? ¿Por dónde empezar? A ver, Esteban, dale, que tenías ganas. Bueno, primero creo que fue un hecho político. El hecho político de este verano fue esta convocatoria, con todos los preliminares, las manifestaciones, etcétera. Como todas las acciones de este tipo de carácter social, está lleno de matices, está lleno de contradicciones. Yo, ¿cómo juzgo las repercusiones, que es la pregunta, en realidad el análisis sí. Va por ahí? Yo juzgo una cosa, a los extremos del espectro político, los cabezotas de un lado y del otro no reaccionaron muy bien porque esperaban otra cosa. Unos esperaban una cosa muy radical, muy corporativa. En algunos planteos fueron bastante malotes, ¿no? Pero la mayoría del planteo fue un planteo inteligente, abierto, con posibilidad de dialogar, etcétera, que expresa además que es lo más importante. Vamos a entendernos claro, la manifestación es un hecho. El hecho es la situación que pone en consideración la manifestación, que es una situación que en algunos sectores es compleja. Es absolutamente compleja. Y del otro lado, los que esperaban que se prendiera fuego la pradera para crear un clima de fin de época, que es lo que quería, y que no pasó. Está en algunos titulares en los kioscos, lo he visto. Faltó garra. No, el planteo fue un planteo a la uruguaya, y además yo digo al campo uruguayo actual, muy compleja, muy llena de elementos intelectuales y de información, muy contradictoria en algunas cosas. Es cierto que hubo carencias importantes en los planteos, es cierto que yo no comparto todo, no es cierto que se haya hablado de los salarios rurales, es falso, lo escuché de nuevo esta mañana a las 6 de la mañana, lo que se habló de los salarios estatales en general, pero para que no agarremos un tema que no estuvo planteado así y se transforme en el caballito de batalla. Ahora, termino con una cosa. Yo me alegro que la repercusión más importante haya sido primero buscar medidas que no estaban en el orden del día a tomar. Por lo tanto, algo el gobierno, vaya si le dio importancia, que va a tomar medidas. Las medidas no tienen que ser por el tamaño de la manifestación y por el costo político. Eso es muy miserable, no es eso. La medida es porque hay problemas en serio. La segunda cosa es que, yo lo digo porque no me gusta decir cosas en los pasillos, pensar cosas en los artículos que después no digo en el debate político, porque me parece muy malo. Yo creo que este episodio muestra una de las grandes diferencias entre los dos gobiernos del Frente Amplio, el primero y el tercero.
El segundo estuvo en otro plano, en otro terreno, con otras circunstancias. En el primer gobierno del Frente Amplio, el gobierno estaba delante de los problemas. Uno estaría a favor o en contra, pero estaba adelante. Con reformas, con propuestas, iba adelante de los problemas. Ahora se deja venir los problemas arriba y reacciona cuando los problemas están al borde de los labios. Y eso es malo. Yo creo que el cambio más importante, además de invitar a todos, no solo a las gremiales, porque está claro que también las gremiales fueron sordas a lo que estaba pasando o no fueron capaces de interpretarlo, y el movimiento y los políticos también en su conjunto, las intendencias también, es que empecemos nuevamente en estos 2 años a estar adelante de los problemas, no para ganar votos, esa es otra, eso es una consecuencia, sino para mejorar la gobernabilidad, el gobierno y los resultados en la vida de los uruguayos. Carlos. Yo creo que este es un hecho político y social muy relevante. Creo que fue una manifestación o fue un reclamo muy ponderado, muy serio, muy responsable. Hasta donde tengo entendido, yo no participé, pero no hubo violencia, no hubo excesos. Una manifestación que muestra cómo con respeto y con criterio y con valores democráticos se pueden plantear diferencias y discrepancias y se le pueden pedir al gobierno soluciones. Muy distinto, por supuesto, a algunas manifestaciones de otros organismos que hemos vivido, por ejemplo, en la capital de la República, con gomas quemadas, con desmanes, con vidrieras rotas, con toda una serie de situaciones muy duras. Yo me estaba acordando, para comparar con esto, aquella manifestación del PIT-CNT que llegó hasta las puertas de Punta del Este y saludó al presidente Valle con aquel dedo tan obsceno de Juan Castillo. Eso es otro país, y yo aplaudo este país, el país del diálogo, de la propuesta, sí del reclamo, obviamente, porque cada uno tiene sus posturas y sus razones y está convencido. Desde el punto de vista de reacciones o no reacciones, yo creo que lo primero es que creo que el país en general, salvo algún izquierdista muy radical, ha entendido de que esto es una apuesta a dialogar. Claramente los autoconvocados lo dicen en sus manifestaciones públicas del día martes, pero hoy y mañana Nogué, que es uno de sus mayores voceros, aun cuando el presidente insiste en no citarlos, dice que no pierden las esperanzas, que van a presentar una nota, que quieren diálogo. O sea, esto es una apuesta a un diálogo. Otra consecuencia que uno puede medir en todo esto es que hay una reacción que en principio uno formalmente puede definir como favorable de la Presidencia de la República, de actuar muy prontamente en busca ya de medidas concretas y también, como se decía, de una nueva convocatoria. En el debe puede quedar un poco lo que decía Esteban: ¿por qué actuar tan tarde frente a los problemas? No se necesitaba esta manifestación o este reclamo para conocer los números del agro, para saber lo que está pasando y para entender que se tendría que haber actuado antes, en la medida que se puede actuar. Nadie pide milagros, obviamente, pero se podía haber actuado antes. Por otro lado, a pesar de la convocatoria, Vázquez insiste con en excluir a los autoconvocados, en esa suerte de contradicción que está instalada en el gobierno. Ayer Lucía Topolansky, en Perspectiva, decía que no, que a Vázquez se le estaba leyendo en blanco y negro, que en el fondo no eran excluidos, que había diálogo, pero había que saber con quién conversar. Bueno, ya en el acto del martes quedaron identificadas personas, se podía haber hecho un contacto, se podría haber llamado. Está claro que los autoconvocados fueron quienes armaron este reclamo y tienen el respaldo de todas las gremiales del agro. O sea que dialogar solo con las gremiales del agro y dejar afuera a los autoconvocados, más allá de alguna explicación formal, no favorece el clima de diálogo, porque es evidente que está generando o pretende generar una división en el agro que no es saludable. Cristian. Varios comentarios, a lo mejor los puedo hacer en la primera intervención o a lo mejor en la segunda, aprovecho. Bueno, administrá. En primer lugar,
las reacciones de los partidos políticos, las reacciones de los medios de comunicación, las reacciones de la sociedad civil en general, la reacción de las gremiales. La reacción del gobierno ya está clara. No es la primera vez, además, que el gobierno responde ante demandas, pero tampoco es absolutamente cierto de que el gobierno solo responde ante demandas. ¿Me explico? Si uno lee los informes de OPIPA o hace un seguimiento de lo que ha sido la política agropecuaria en este país o las políticas públicas en general, va a ver que hay ciertos lineamientos, ciertas directrices. Yo incluso hablé con una de mis hermanas que trabaja en la UTE, profundizando justamente uno de los temas que es tarifas públicas, energía eléctrica, y ella me explicaba con detalle, que no vienen al caso, cómo había, medidas muy concretas en términos de facilitar y de subsidiar las tarifas energéticas para la producción agropecuaria. En términos de bien bonificar, no subsidiar. Bueno, bonificar, pero hay reducciones importantes en ese sentido y siguen vigentes. Y no son de ahora, ya llevan bastante tiempo. Me interesa subrayar dos aspectos en esto de las reacciones, además de las respuestas que da el gobierno, que es lo que dijeron Esteban y Ramela. Me llama la atención cómo lo han manejado los medios de comunicación. De alguna manera, en una producción inédita en este país, yo vi cómo parecía prácticamente un mundial de fútbol, una transmisión en directo de un acto que iba a generar cierto temblor, cierto terremoto, que termina en un acto respetable desde el punto de vista cuantitativo, pero que tampoco fue una cosa desmesurada. La segunda cuestión tiene que ver con la representatividad. Está bien, ellos se autoproclaman autoconvocados. Aquí hay una pregunta que me hago, es hasta dónde ellos se sienten representados en sus gremiales respectivas, que son supuestamente las organizaciones sociales que hoy han sido convocadas una vez más por el gobierno nacional. Y la tercera reflexión tiene que ver con los partidos políticos. Yo he visto algunos videos y algunas declaraciones y he leído incluso las 10 mochilas de la que habló Blasina, en la que hace referencia a los costos laborales. No es tan descabellado esta idea de los costos del salario. Es una de las 10 mochilas en donde él genéricamente habla de los costos laborales. Y veo que hay una confrontación al sistema político, a los partidos políticos. Incluso está trascendiendo un video que yo no sé hasta dónde es fidedigno o no. Eso también hay que decirlo, porque trasciende tantas cosas por ahí. Pero de las propias declaraciones de los productores in situ en Durazno y de los discursos, hay primero una variedad de reclamos que van desde la chica del Estado, que no se sabe bien a qué se refiere, porque hay datos que ilustran justamente que sobre los cuales hay que basarse, y por otro lado hay una crítica ácida a todos los partidos políticos, al Frente Amplio y a la izquierda. Juan. Bien, yo creo que lo primero que hay que decir o en lo que hay que coincidir es en lo positivo de la convocatoria y de la disposición al diálogo del presidente. Creo que los gobernantes, más allá de la razón o sin razón que tengan o la razón o sin razón que adjudiquen a quienes reclaman, la primera obligación es escuchar, tender puentes y estar dispuestos a construir concordia. Creo que en ese sentido es positivo esta reacción del presidente Vázquez, aunque un poco tardía. Me parece muy bien que se incorpore también la Federación Rural y que haya zanjado en su interna en ese sentido la asistencia. Y efectivamente, como decían los demás compañeros de mesa, queda por definir por qué no se recibe también a estos autoconvocados, que tienen una característica muy especial. Algunos no pertenecen a ninguna gremial, otros pertenecen, pero no se sienten representados por ellas, y otros pertenecen, y no es que no se sientan representados, sino que creen que este es un punto y un momento en que tiene que haber una especie de democracia directa, entre comillas, por decirlo de algún modo, y necesitan ser escuchados. Yo pensaba,
salvando las enormes distancias, que algo parecido ocurrió con los jugadores de fútbol, con los más unidos que nunca. También estaban sindicalizados y sin embargo el gobierno los escuchó. Se me dirá, es distinto, se había desautorizado a la gremial oficial, pero bueno, ¿por qué no escuchar si, como bien decía la vicepresidenta Topolansky ayer, hasta se reciben personas individualmente? ¿Por qué no recibir un grupo que demostró ser representativo de puntos de vista bastante considerables desde el punto de vista cuantitativo? Porque se ha enfatizado que no se llegó a la cifra de tanto o cuanto, pero consideremos que es un colectivo que está disperso por todo el Uruguay, que pertenece a su vez a un sector que es la población rural, que ya sabemos que es cuantitativamente y porcentualmente pequeño, y que además no está habituado a las movilizaciones. Es muy distinto movilizar obreros o empleados públicos, todos concentrados en una ciudad. Entonces creo que haberse fijado en que pocos eran o que muchos eran o que la toma del dron favoreció, me parece que es empequeñecer la cosa. Creo también que, y ahora agrego un elemento que no se tocó, que el gobierno estuvo un poco remiso en producir el cambio que en definitiva hizo, porque ya se sabía que Benech iba a ser el sucesor de Aguerre. Benech parece una persona de diálogo, por lo menos tiene un discurso ponderado. ¿Por qué no se hizo rápido? Quiere decir que este problema o no estaba en el radar del presidente, o las personas que debieron advertírselo no lo hicieron, o si lo hicieron no supieron llegarle. Bueno, lo importante es que ahora hay interlocutores. Me parece bien que haya involucrado a Economía, a OPP y a Ganadería, por cierto, y no me parece bien que la vocera haya sido la vicepresidenta, porque tiene otro rol. Yo creo que eso hace ruido en la línea. Metió el tema de los arrendamientos, que puede ser un tema, bueno, pero la que copó todos los medios, no solo en esta radio, sino en otras, porque habló. Y sí, bueno, quizá en el mercado agrícola. Quizá debió llamarse a silencio. También se dice con religiones de ustedes que son un poco como Chasman y Chirolita, en el sentido que cuando habla Lucía es lo que Pepe manda a decir. Yo no sé si es así, pero creo que no le hace bien al propio frente y al gobierno. Sí. A ver, Esteban. De modo que creo que eso es importante. Y por último, yo creo que no en Montevideo, pero sí en el interior, ha habido una coincidencia muy grande y un apoyo muy grande de otros sectores que no son directamente productores. Es decir, se está produciendo, y podría producirse aquí, incluso desde el punto de vista político, un cauce de manifestaciones por fuera de los cauces tradicionales. Eso ya ha pasado en otros países de la región e incluso de Europa. Cuidado cuando vienen esas cosas. Esa es la gran incertidumbre, sí, ¿no? Si esto... La convocatoria en Montevideo, en el Gaucho, fue 50 personas. Es decir, yo no subestimo en absoluto la de Durán, creo que fue muy importante. Yo sé calcular, porque he organizado varios actos, y creo que fue entre 5 y 10.000 personas, porque como es campo es difícil de valorar. Pero es una cifra muy importante para una población dispersa en enero. Pero además, vamos a entendernos claro, esa es la pregunta fundamental. O la pregunta es, ¿los problemas que están planteados existen? Exacto. No, claro que los problemas existen, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que la previa, como se dice en fútbol, la previa... No, escúchame, la previa era, vamos a copar, vamos a ir con 50.000, 80.000, etcétera, etcétera. Entonces la manija previa de algunos medios, de algunos voceros de los autoconvocados tampoco ayudó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que delirante hay en todos lados. Sí, sí. Nosotros queremos a veces que somos los únicos, pero delirante hay en todos lados. Yo deliro a veces. Es que para la prensa también era un desafío saber quién era. Yo me acuerdo actos en que iba 500.000 de personas y después iban 150.000 personas y era una barbaridad de actos. Sí, sí. Ahora, yo no voy a hablar de las reacciones generales, que cada uno reaccione como le guste. ¿Está claro? Es un momento clave con un sector de la población que no es solo los que fueron, es los que fueron, el interior del país, y en un sector que para mí, que para la izquierda fue clave, donde se produjo el clic para poder ganar elecciones y gobernar, porque no es solamente ganar elecciones, fue cuando la izquierda rompió el cerco de Montevideo y Metropolitano. Eso es rigurosamente así.
Y el problema es que yo lo que creo es que todavía en la izquierda, y también hay gente en el campo tratando de levantar esa barrera, hay gente que reacciona de una manera muy primitiva, muy falta de mirar la realidad en su complejidad. A ver, ¿en qué país del mundo habla la gente del campo y cita a Gramsci? Y dice a Lennon o Lenin. ¿Y qué país del mundo? Vamos a entendernos claro. No es, claro, y eso hay que ver la complejidad, que es extraordinariamente importante ver la complejidad. Y yo quiero decir una cosa, de cómo reaccionemos desde el gobierno, que no es solo sobre lo puntual, es sobre el futuro, de cómo reaccionemos a nivel político, no hablando de las 4x4, muchachos, las 4x4 hoy, estamos en el 2017, 2018, todo el mundo tiene auto y para entrar a los campos tenés que entrar en camioneta. Y ojalá hubiera 10.000 más. Y también en Ciudad de la Costa también. Yo tengo una 4x4, tiene 20 años, no es viejita. Importa, pero necesito esa camioneta para entrar en Ciudad de la Costa. 4x4 Range Rover, que hay gente que la tiene en el campo, generalmente arrendadores. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Y los mosquitos, que cuestan $500,000. Ojalá haya más. ¿O no? ¿O qué queremos? Un campo de gente a caballo. Ahora, ¿qué pasa? De cómo reaccionemos políticamente, culturalmente, ideológicamente frente a ese fenómeno, estaremos demostrados si podemos gobernar. No si podemos ganar las elecciones, si podemos gobernar, si podemos plantearnos un proyecto de país, porque un proyecto de país en el Uruguay contra esa población es imposible. Es imposible, no porque él es exportadora, sino porque es portadora de aspectos fundamentales de la identidad nacional. A ver, Cristian. Yo quería utilizar estos segundos para decir lo siguiente. Si nosotros vamos a la plataforma de reclamos, es tan heterogénea, ¿no? Múltiple, desde la chica y el Estado hasta revisar las políticas sociales. A mí me gustaría un día hablar en serio de las políticas sociales porque corren muchos bolazos, con perdón de la expresión, pero no se habló mucho, no tocaron, no pusieron el dedo en donde algunos voceros se afirmaron la supuesta mega devaluación que esperan del dólar. Y además algunos opinan diciendo no, porque el Banco Central interviene y está frenando el dólar. No, muchachos, eso es absolutamente al revés. El Banco Central, el Banco Central interviene. Ahora, ¿qué queremos? ¿Un dólar a cuánto? ¿Qué significa que el dólar está desfasado? ¿Y qué impactos tendría para la población en general? Y además, otra pregunta, y con esto termino. A mí me gustaría saber si reclaman, porque me parece que las situaciones son muy diferentes. A mí me gustaría saber si el reclamo es por mayores niveles de ganancia, porque no llegamos a un nivel de rentabilidad aspirado y deseado por algunos sectores, o estamos al borde de la ruina. Son cosas distintas. Bueno, yo en relación al tema del supuesto valor probable del dólar o dólar futuro, tengo una pregunta que hace tiempo formulo y no he visto que ni la academia ni ningún vocero político responda. Es decir, es cierto que el Banco Central sale a comprar para sostener la cotización, pero también es cierto que desde hace años el gobierno emite deuda en pesos con unas tasas siderales, prácticamente garantizando la recompra de dólares, ganando cantidades también siderales. Es decir, que hay una transferencia que me gustaría saber hacia quién va. No he visto que la Academia de Economía se ocupe de eso, quiénes se han enriquecido con eso, que encarece el servicio de la deuda externa nuestra. Se dice que para garantizar la soberanía de esa deuda, porque es mejor tenerla en pesos que en dólares. Pero eso es lo que produce la afluencia de dólares en la plaza para comprar esas letras o bonos en pesos que son muy atractivos y que cuando después vuelven a comprar resulta que el dólar no solo se ganaron los intereses, sino que volvieron a comprar los dólares más baratos de lo que lo encontraron. Ese es el punto. Entonces, si el negocio está bien hecho, en algún momento debería producirse la desvalorización de ese capital, porque si no lo que hicimos todos
de la mano del gobierno fue un pésimo negocio. Entonces lo que la gente proyecta es decir, bueno, para que esto tenga algún sentido, en algún momento el dólar tiene que valer tanto. No es que nadie esté impulsando una devaluación de un salto, pero eso sí lo tendría que revisar el gobierno, porque eso lo estamos pagando todos. Todo el IRPF que el año pasado recaudó más de un 26%, y cuando decimos IRPF no son impuestos de los profesionales que ganan de manera exorbitante, ni de los comerciantes ricos que pagan otro impuesto, sino básicamente de los trabajadores. Se dedica en gran parte para eso, y tenemos un déficit fiscal que apenas se redujo en una décima porcentual. Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Entonces, ahí es donde coincide el interés de los agropecuarios y el interés de los ciudadanos comunes, que entendemos que esto ya no da para más porque estamos bancando un circuito económico expoliante. Carlos. Sí, bueno, hay tanta cosa para decir, pero quiero remarcar primero que hablar del número de las personas que fueron o no fueron para medir el éxito lo considero equivocado. Esteban habla de 10, 15, personas muy autorizadas hablan de 20, 25. Yo conozco gente con nombre y apellido que en la ruta 5 a 20 kilómetros de Durazno se tuvo que dar vuelta y volver para atrás porque había controles policiales que impedían el acceso porque decían que Durazno estaba colapsada. O sea que todo eso es muy relativo. Acá lo que importa que fue un reclamo y una manifestación que tuvo eco en todo el país habló de lo que estaba pasando y que fue bien considerada por el nivel de respeto y de prudencia que tuvo. Lo segundo, en cuanto a que si hay detalles de la propuesta, si el dólar baja o el dólar sube o se ha equivocado, son temas muy complejos y tampoco están siendo bien encarados, en la medida que se dice que al contrario, el dólar está bajando. El dólar está bajando hoy, lo estamos sosteniendo, en el marco de políticas macroeconómicas, como bien dijo Gabito, que colocan pesos en cantidades exorbitantes, chupan la plaza, sacan y la gente vende los dólares para entrar en los pesos, pues es un negocio rentable. O sea que no se puede decir que en Uruguay el dólar bajaría. El dólar baja en esta coyuntura de política macroeconómica que estamos financiando un déficit enorme. Pero yo lo que quiero decir o lo que quiero señalar fundamentalmente es que después de un comienzo muy malo, muy soberbio, muy impertinente, como suele ser en muchos temas el presidente Vázquez, que los ninguneó, que no los llamó, que al final los llamó el mismo día para las 6 de la tarde, que le dijo a los arroceros que eran ineficientes cuando son de los más eficientes del mundo, parece haber ahora una línea de diálogo. Y yo creo que hay que apostar a esa línea de diálogo, porque además este reclamo, que es un reclamo contra el Estado enorme, el Estado ineficiente, el Estado costoso, contra el combustible más caro de la región, contra la electricidad más cara de la región, contra un costo país insostenible, no es solamente un monopolio del agro, todos los uruguayos lo sienten en una o en otra medida. Y esto no es decir el Frente Amplio esto, el Frente Amplio aquello, estas son cosas y eventuales problemas estructurales que vienen desde hace más décadas que el Frente Amplio. Pero lo cierto es que todos hemos hablado durante décadas de la gran reforma, de la reforma del Estado. Y yo no digo que no se hayan hecho cosas, pero la reforma como reforma global que le quite al país un peso que tiene, que es insoportable, no se ha dado todavía. Entonces, yo creo que es momento, sumando este buen reclamo en tono tan de cordura y tan mesurado, más allá que se pueda coincidir o no con todas las propuestas, porque obviamente hay de todo tipo y color y requiere un análisis más profundo. Es hora de ver si podemos de una vez por todas dejar diferencias, juntarnos los políticos de todos los partidos, el gobierno, las gremiales, los autoconvocados, el PIT-CNT, sentarnos en una mesa y adoptar políticas de Estado que el país necesita.